Le cedemos la palabra. Buenas tardes a todos ustedes. Agradezco al comité organizador la invitación. Espero que sea de utilidad el material que le traemos. Me había comentado el doctor que también había por ahí algunos colegas que van a oír la plática. Entonces vamos vamos a dar vamos a dividir en dos nuestra charla, uno donde son conocimientos de lo que es el COVID y la enfermedad, y otra relacionado a los mitos y realidades del regreso a clase, y sobre las vacunas. Sin más preámbulo y para aprovechar el tiempo, agradezco su atención y pues vamos a comenzar. Buenas tardes. Espero que sea de utilidad. Muy buenas tardes, doctor. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Bien, pero vamos a comenzar, no vamos mucho más atrás, hasta el primero. Ahora. Perfecto. ¿Sí se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. se ve Sí, muy bien. adelante. Gracias. ¿Sí cambia? Doctor. ¿Sí cambia? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Perfectamente. Sí, cambia bien. Bueno, entonces comenzamos. Les traigo un saludo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y de nuestra gloriosa Facultad de Medicina, doctor Ignacio Chávez. El tema que se me encargó fue el de COVID-19 en el regreso a clases y vacunación, mitos y realidades, pero vamos a ver algo sobre la pandemia del siglo. Yo le he puesto a esta pandemia la peste roja. Esta enfermedad es ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama enfermedad COVID-19. Bien, pues hoy le agradezco a los colegas médicos que están en la charla y a los maestros, ¿sí? Y pues a todo el personal de la Secretaría de Educación que también está con nosotros. Es importante señalar que los coronavirus es una pandemia anunciada pero impredecible. A principios de enero del 2020 se dio a conocer la noticia de la aparición de un nuevo virus en China, en la ciudad de Wuhan. Y para el 31 de diciembre de ese mismo año, pues ya se presentaban los primeros casos que todavía no se sabía a qué se debían. En México, en febrero, el 27 de febrero, se presenta el primer caso que detectamos acá en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, fue el primer caso que detectamos. Aquí en Morelia detectamos también un caso casi en las mismas fechas en la Universidad Michoacana, de un colega investigador que precisamente chino de Wuhan y que había estado diciembre y enero de ese mismo año 20 en la ciudad de Wuhan y tenía todos los síntomas y signos. Por eso Michoacán es uno de los que más problema tiene al respecto. Tristemente célebre, me ha tocado estar en 3 pandemias en el transcurso de mi estancia en el instituto. La primera que me tocó pues fue el problema de SIDA en 1985. Los primeros casos de SIDA en México los detectamos en el instituto. Después me tocó la pandemia de influenza en el 2009 y en el 2012 un brote de tuberculosis drogoresistente también muy grave. Y pues ahora tristemente nos toca conocer esta enfermedad que es tan agresiva como las otras. Como ustedes saben, es una enfermedad cosmopolita, afecta pues a todo el mundo. Algunos países más que otro, donde sea de primero, segundo, tercer mundo, dependiendo precisamente de pues ahora sí que de pues muchos factores de flora, de fauna, de temperatura, socioeconómicos, culturales, etcétera. Y México no es la excepción. Por eso en mismo México, como ustedes saben, hay diferentes pues creencias, diferentes estatus socioeconómicos, y pues ese es el problema que tenemos en México, que está por todos lados, en algunos estados más que en otros, igual que en algunas regiones. Los datos oficiales pues van cambiando, como ustedes saben, todos los días. No vamos a entrar en detalle para no enfadarlos, porque esto lo vemos todos los días, que precisamente algo que me gustaría mencionar desde este momento es que se ha politizado mucho el problema que tenemos. Ya cualquier político habla de números y habla de estadísticas y habla de pandemia y de ¿cómo se llama?, epidemiología, etcétera, sin tener el mínimo conocimiento.
Lo único que les señale o que es importante para usted, para señalar ahorita es que tenemos un pico alto en comparación de enero de este año, ¿sí? Y eso es grave porque no sabemos si va a haber otra oleada de esta pandemia. Como introducción, en los últimos 30 años hemos observado cómo la dinámica del mundo globalizado ha propiciado la adaptación y cambio de microorganismos, originando en el mundo la emergencia o reemergencia de muchos eventos epidemiológicos, dentro de los que se encuentra descubrimientos de nuevas enfermedades infecciosas, agentes etiológicos y de su fisiopatología, así como de otras enfermedades que tuvieron determinados niveles de control, y esto es las enfermedades infectocontagiosas. En este momento existen más de 10 pandemias o de 10 epidemias que están alrededor del mundo, ¿sí? La mayoría en África, otras en la India, otras aquí en Sudamérica, otras en Estados Unidos, ¿sí? Y todas al mismo tiempo, pues está el problema. Ahorita las que nos tiene, pues ahora sí a todos dirigir la vista es a la que le vamos a tratar hoy. Aquí vemos el impacto en la historia, como siempre que ha existido un humano, siempre ha existido virus, bacterias, hongos, pues que nos han causado estragos y prácticamente casi acabando con la humanidad. Por eso depende de nosotros, de nuestro comportamiento, pues poder inhibir esta pandemia que ahorita tenemos no en puerta, solo en boga. Como es una enfermedad infectocontagiosa, igual que las bacterias, hongos, parásitos, los virus, y en este caso el COVID-19, pues es el agente causal. Y como una enfermedad infectocontagiosa debe de haber un agente, un huésped y un medio ambiente. Desde los vestigios que tenemos de los humanoides, ¿sí? Con Tumay, hace 5.5 millones de años, siempre se ha tenido conocimiento de las pandemias. O sea, siempre nos han acompañado las bacterias, los virus, las enfermedades infectocontagiosas como parte de nuestro entorno. Y el medio ambiente, que pues tristemente lo hemos contaminado completamente y precisamente no sabemos hacia dónde nos dirigimos con este planeta, como tristemente lo tenemos ya contaminado. La otra pandemia que está en este momento también en boga es lo de la influenza, no precisamente el H1N1, pero tenemos otros virus tipo A y tipo B que en este momento están prácticamente a la par que el virus del COVID-19. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde un resfriado común hasta más grave como el síndrome respiratorio de Oriente que se vivió hace más o menos 8 años y el síndrome respiratorio agudo severo que también nos tocó vivir aquí en México algunos casos, también hace como 15 años. Y actualmente pues tenemos el nuevo coronavirus que es el SARS-CoV-2 que se considera una zoonosis. ¿Qué significa COVID-19? Son las siglas en inglés de la enfermedad de coronavirus 19 y la enfermedad se llama SARS-CoV-2 2012. El coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades y que se debe hacer un diagnóstico diferencial con el resfriado común, con la gripa, con la influenza y con otras enfermedades bacterianas que a la par nos están ahorita pues afectando a los humanos, a cómo está el medio ambiente. Entonces, no todo el que ahorita tiene gripa o tiene datos de problema respiratorio agudo es COVID, aunque con la pandemia, hasta no demostrar lo contrario, tenemos la obligación de descartarlo. Algunas características del virus, sus generalidades. Para empezar, es una zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Enfermedades que afectan a otros animales y que por alteraciones genéticas o ambientales también en un momento dado se vuelven infectocontagiosas al humano o viceversa del humano hacia otros animales, hacia otras razas. El virus es un RNA, es un mono catenario grande, se encuentra en humanos y otros animales como perros, gatos, pollos, murciélagos. Causan enfermedades gastrointestinales, neurológicas y respiratorias. Los coronavirus más comunes son los que aquí están señalados y el 201G es el que es considerado el SARS-CoV-2 o también COVID-19 y es el tercero que afecta a los humanos en las últimas 2 décadas. Entonces, algo está pasando en el medio ambiente para esa zoonosis. ¿O será que son armas biológicas o que se les han salido
de control de las investigaciones que tenemos en epigenética o en otras áreas del genoma humano o del genoma de otros animales, no sabemos. El primer SARS en China, como ya le habíamos señalado, fue en el 2002-2003, el segundo en la península arábica, el MERS en 2012. Su diámetro es entre 60 y 140 nanómetros, es decir, es un virus pesado. Contiene espículas o espigas de 9 nanómetros que dan la apariencia de corona o de eclipse, son las que le dan el aspecto de, por eso se llama coronavirus. Mediante recombinación y variación genética pueden adaptarse a infectar nuevos huéspedes como murciélagos reservorios naturales y el huésped intermediario que es el pangolín, ¿sí? Que es considerada una zoonosis hacia el humano. Estas son las proteínas estructurales que son patógenas para el humano. No vamos por cuestiones de tiempo a entrar en detalle, nada más señalar que cada una de ellas pues tiene una afectación en el humano. La principal, que es con la que se adhiere al sistema respiratorio, es la proteína Spike, que es la S, la que le da la forma de corona. Las demás las vamos a ir señalando. Aquí tenemos algunos retratos de virus con diferentes microscopías electrónicas y diferentes medios de coloración y de contraste, y vean cómo se ve el virus. ¿Cuántos tipos de virus o subtipos están afectando al humano actualmente? Tenemos 10 subtipos del COV2 2019. El primero que se conoció, no vamos a entrar en detalle para no hacer la plática muy larga, es el B1.17, que es el alfa. En los otros que ven aquí, que es el beta, el gamma y el delta, y vean cómo han afectado a diferentes países, y de ahí se van a expandir a otros. Esos fueron los primeros y los más graves. Hay otras variables como el épsilon, que fueron identificadas por primera vez en California. Sí, esta variante de coronavirus detectada por primera vez en California son variantes de preocupación, es decir, son muy graves. El Zeta, circulando en Brasil desde abril del 2020, y también se considera preocupante. El ETA en el Reino Unido y Nigeria al mismo tiempo. El IOTA en Nueva York en noviembre pasado. El Lambda fue registrada por primera vez en Perú, y el MU, que es el que actualmente acaba de llegar, ahora sí calientita la noticia, se acaba de detectar en México esta variante MU, ¿sí? En la cual ya se ha detectado anteriormente en más de 39 países y es considerada como de interés o grave para la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Actualmente llegó aquí. ¿Cuáles son las que se consideran variables de alta preocupación, o es decir, que son muy graves cuando se presentan? Es la lambda, el alfa, el beta, el gamma, y actualmente no se sabe el mu cómo va a llegar. Esas son las variables que andan en México, todas estas, y no nada más en México, en todo el mundo, algunas de ellas en algunas regiones más que en otras. Por eso no existe la cura de la enfermedad. Bien, es importante señalar en la fisiopatología del COVID que solamente se transmite a través de las gotitas de Flügger, ¿sí? O sea, de las secreciones nasofaringeas y bronquiales, ¿sí? Y que estas llegan hasta el alveolo por el tamaño de nanométrico que tienen los virus. Al llegar al alveolo, ¿sí? Tiene esa proteína S-Spike, se pega precisamente a los neumocitos tipo 2, y allí los receptores de ECA2, allí es en donde es el receptor del mismo. Cuando el virus entra, tiene su ciclo de vida igual que otros virus, tanto DNA como RNA, en donde existe el enlace, la fusión, la transcriptasa reversa, la integración, la multiplicación, el ensamblaje, la gemación, y de allí la expulsión de los virus para ir a contagiar otras células, a infectar otras células. ¿Cómo es su fisiopatología? La vamos a ver rápidamente, no vamos a entrar en detalles por cuestiones de tiempo y no es el motivo de la clase. La espiga, primero, la espiga de glucoproteína que habíamos dicho, el spike, se une a la enzima convertidora de angiotensina 2 o ECA. Ese es lo primero que pasa. Allí se une y entonces ocurre una endocitosis del virón con la ayuda de la serina proteasa 2 transmembrana, sí, ya en el interior del neumocito tipo 2, que son las células que están en el alveolo. De ahí, ¿qué es lo que pasa? El virón libera RNA al interior de la célula. El RNA viral se transfiere al aparato de Golgi, donde se le introducen poliproteínas no estructurales para posterior reliberación y formación de complejos de replicación.
De aquí pasa el complejo de replicación más RNA viral para perpetuar la multiplicación viral. Son ensambladas las proteínas de RNA viral dentro de un nuevo virón que saldrá del aparato de Golgi. Los nuevos virones liberados son endocitados para su transporte y de allí llegan a la membrana de la célula los nuevos virones y son liberados a la luz del alveolo y de aquí van a infectar a nuevas células. Ese es el ciclo que acabamos de ver acá. Bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico, lo primero que tenemos que considerar qué es una infección y qué es una enfermedad. Precisamente ahorita más del 80%, si no es que el 90% de la población ya estamos infectados. Esto quiere decir que ya tuvimos contacto o tenemos contacto con el virus, pero no tenemos síntomas ni signos y no nos ha dado ninguna afectación a nuestro organismo, o sea, no nos ha dañado la salud. Cuando es enfermedad, ¿sí? Es cuando ya hay síntomas y signos y hay un daño reversible o irreversible o muerte, ya sea de un conjunto de células o de un aparato sistema o del ser humano en su integridad. Entonces, el periodo, vamos, para generalidades, para poder entender esto, el periodo de incubación del virus es de 5 días, no vamos a entrar más en detalle, aunque unos autores lo consideran entre 1 a 14 días. Los virus entran al cuerpo de las personas por la boca y nariz y esto se puede transmitir al tocarse las superficies contaminadas. Los pilares diagnósticos, como toda enfermedad, es la historia clínica en la medicina alópata, la exploración física y el contexto epidemiológico. Si ahorita una persona llega con síntomas respiratorios y radiológicamente tiene datos de neumonía típica, hasta no demostrar lo contrario, es COVID. Entonces, la historia clínica completa, el estudio radiológico o la de imagenología y los estudios de laboratorio, en donde el estándar de oro es la reacción de cadena corta de polimerasa de tiempo real y el cultivo, nos da el diagnóstico de COVID-19. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables a que puedan causarle hasta la muerte el virus? A los mayores de 60 años, personas diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares o pulmonares crónicas como el EPOC, el cáncer en cualquier parte del cuerpo, inmunodeficiencias, embarazadas. El embarazo es más propenso a la enfermedad. Aún no hay estudios científicos publicados con información sobre la susceptibilidad de las embarazadas a infectarse. Estas embarazadas sufren cambios en el sistema inmune y en su estado fisiológico. Recordemos que no es una enfermedad el embarazo, lo que puede aumentar las posibilidades de sufrir infecciones virales de las vías respiratorias, incluyendo al COVID. Esto nada más como comentario. Una mujer embarazada que contrae COVID se le considera código mater de bajo riesgo, alto riesgo, o hay que internarla en un hospital pues para seguir su manejo. Depende qué tiempo de embarazo, o sea, qué tiempo de embarazo tiene, cuántas semanas de gestación y qué comorbilidades tiene. Comorbilidades se refiere a otras enfermedades. En caso de brote, pues hay que detectarlo y lo primero, pues hay que mantener la calma y quedarse en casa. Después vamos a hacer énfasis en ello. ¿A qué se le llama un caso sospechoso? A toda persona que tenga fiebre, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, ¿sí? O aquella persona que haya estado en contacto con pacientes con probable COVID en las últimas 2 semanas, o que tengan historial de haber viajado a zonas endémicas de COVID. Y también debe considerarse caso sospechoso a toda persona con enfermedad respiratoria aguda grave que requiera asistencia respiratoria mecánica, o sea, que tenga falla respiratoria. ¿A qué se le llama caso probable? Un caso sospechoso para el cual la prueba de COVID no es concluyente o si da positivo usando un ensayo de pan-coronavirus y sin evidencia de laboratorio por otros patógenos respiratorios. Y el caso confirmado, pues cuando se hace el estudio clínico y sale del laboratorio y sale positivo. Considerando que el periodo de incubación son 5 días, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud detalla que el tiempo que tarda un paciente en dejar de ser contagioso depende del nivel de exposición y de sus síntomas. Para personas con síntomas leves, la media muestra que deja de ser contagioso a los 14 días después de la aparición de síntomas, pero por
ahora sí por cuidado o por cuestiones de logística, se consideran 21 días. Es decir, una persona que comenzó con síntomas hasta dentro de 21 días se considera que puede contagiar y debe de estar aislado. Es importante este dato. ¿Cuáles son los niveles de gravedad? Son 6 niveles de gravedad. Los 3 primeros es donde tienen síntomas leves ya señalados. Y los otros 3 de gravedad es cuando empieza a haber alteraciones de la conciencia o convulsiones con una fiebre alta que no baja con ningún medicamento, cuando empieza a haber hemoptisis o hay dificultad respiratoria con falla respiratoria como es la cianosis, opresión en el pecho y alteraciones hemodinámicas. Es importante esto. Cabe señalar que en cualquiera de los 6 niveles, la anosmia y la disgeusia son 2 de los síntomas que se han asociado a todos los tipos de virus. La disgeusia es la pérdida del gusto y la anosmia pues es la pérdida del olfato. Cuando una persona se infecta, o sea, tiene la enfermedad, una persona contagia a 3. Si yo junto de esos 3 que se están contagiando, junto 100, de esos 100, el 30, de esos 100, o sea, de esos 100, 30% se van a enfermar. Y de esos 30%, equivale a esto que está aquí, el 30% de ellos prácticamente va a ser asintomático, es el que dice que tiene nada más la infección. 55% y los demás van a tener enfermedad, pero el 55% van a tener síntomas, o sea, síntomas severos o moderados, y la mortalidad es de 0. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico precoz. El 10% se va a poner severo su cuadro y va a tenerse que hospitalizar, y la mortalidad es del 15%. Pero si el paciente llega a ventilación mecánica, es decir, crítico, que es el 5% de ese universo de 100, estos pacientes se mueren el 50%. En este momento, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias están internados 186 pacientes con COVID, y la edad que tienen es entre 27 y 56 años de edad. Y de estos, de esos 190 y tantos, 108 están en terapia intensiva intubados. Y la mortalidad que se espera es tristemente esto que está aquí. Este es el problema, que hemos dejado avanzar mucho en la enfermedad, nos hemos confiado por tanto situación que ahorita vamos a ver a continuación. Hay que considerar que una persona puede contraer COVID por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotitas de Flügger, que salen despedidas de la nariz o boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Con el simple hecho de hablar, con eso se transmite. Es importante señalar que el coronavirus no se transmite por el sudor ni por la sangre, se propaga ni por la orina o las heces fecales, se propaga mediante las gotículas que ya dijimos procedentes de la nariz y boca. Las gotas de saliva de las personas que tienen el virus pueden quedarse en algún tiempo en la ropa o volando en el aire o en objetos comunes y en lugares que la gente toca. Habíamos dicho hace un momento que el virus es muy pesado, entonces a más de 2 metros no se alcanza a disparar en un estornudo, en una tosida. Alguien que tose, el reflejo de la tos tiene lo mismo que un ciclón, alcanza 200 kilómetros por hora o hasta 300 kilómetros por hora y alcanza a infectar hasta 12 metros de una persona que tose. Pero en el caso del virus se ha visto que es 1,5 de distancia lo que alcanza a recorrer y se va al suelo, y por eso la distancia de 2 metros por seguridad. Eso es importante tenerlo presente. Y las fomites y vehículos, a los no médicos, los fomites y vehículos son precisamente las áreas en donde queda el virus impactado. Puede ser en las manos o en el cuerpo de la persona o en objetos inertes. El virus puede estar en el aire hasta 3 horas, así como volando, pero volando con las gotitas del moco, no que ande volando como si fueran avispas, no, solo con las gotitas de Flügger, las gotitas de la secreción, pueden durar. Por eso es importante abrir ventanas y poner ventiladores, ¿sí? En algunas superficies puede vivir hasta 72 horas o en el caso del vidrio hasta 4 días.
considerando el periodo de incubación y cuánto dura en las superficies el ciclo de vida del virus, es importante entonces desde este momento señalar que se puede neutralizar utilizando agua oxigenada, alcohol o hipoclorito de sodio, es decir, pues procesos de asepsia y antisepsia que son los que nos ayudan a evitar ese tipo de contagios. ¿Qué métodos tenemos para hacer el diagnóstico en laboratorio? Tenemos métodos moleculares, serológicos, de detección de antígenos y pruebas rápidas. Hay dos tipos de pruebas para la detección del virus. Una prueba viral indica si tiene la infección o la enfermedad y una prueba de anticuerpos indica que ha tenido anteriormente una infección o enfermedad y ya el cuerpo hizo su reacción inmunológica. El gold estándar, llamando gold estándar que el único método diagnóstico que nos hace el diagnóstico sin temor a equivocarnos es el PCR de tiempo real, la reacción de polimerasa, ¿sí? De tiempo real, y la cual es importante considerarla y por eso es tan cara, es la que cuesta casi 5,000 pesos. Este es el PCR del tiempo real, en donde es el estándar de oro diagnóstico. ¿A quiénes se le debe de realizar la prueba? Las pruebas virales se utilizan para saber si tiene una infección o enfermedad, pero no todas necesitan realizarse esta prueba. La CDC de Londres tiene guías acerca de quiénes deben hacerse las pruebas de detección, pero las decisiones acerca de su realización deben de ser tomadas por los médicos o por el departamento de salud. O sea, no conviene que ustedes vayan al laboratorio de la esquina y vayan a hacerse un método, porque no saben, los mismos del laboratorio a veces tienen dudas, y nosotros como médicos, los no especialistas, tienen dudas de la interpretación de los estudios, con ti más de cuáles vas a utilizar. Entonces, no automedicarse ni mandarse a hacer las pruebas porque pues mi primo me dijo que me hiciera esta. Si tiene síntomas de COVID o quiere que le hagan la prueba, primero llame a su proveedor o sea, a su médico. También puede visitar el sitio web y ahí le dan la información de la Secretaría de Salud. Si bien los suministros o pruebas están creciendo, todavía puede ser difícil encontrar un lugar en donde no den pruebas patito, que eso desgraciadamente se ha prestado mucho a la mala práctica médica y de laboratorio. Muchas personas tendrán una enfermedad leve y pueden recuperarse en casa sin recibir atención médica y posiblemente no necesitan realizarse la prueba. Esa es una cosa importante. Si el resultado de la prueba viral de COVID es positiva, ¿sí? Pues entonces se debe de tomar medidas de ¿qué? Pues de aislamiento los 21 días que ya dijimos, y si tiene datos de enfermedades y síntomas o signos, debe de acudir al médico a que lo revise. Si su prueba viral dio negativa para el COVID, probablemente no esté infectado, pero cuando en ese momento que le tomaron la muestra, pero no quiere decir que no me podrá enfermar en las horas siguientes o los días siguientes. El resultado de la prueba solo significa que no tenía COVID al momento de realizarme la prueba. Aquí tenemos el PCR, la reacción de IgM e IgG, que es la que se hace en sangre, ¿sí? Y vean cómo en tiempo, sí, cuando todo está negativo, indica que no tuve contacto con COVID. Cuando está la reacción de cadena corta de polimerasa positivo, indica que tengo la enfermedad. Cuando tengo la reacción de cadena corta de polimerasa y el IgM, para los no médicos, las inmunoglobulinas es la respuesta del paciente, del huésped, hacia la enfermedad, o sea, está haciendo ya anticuerpos. El IgM es el primero que empieza, la inmunoglobulina M es la primera que se eleva, y entonces nos indica que está en fase agudo cuando el PCR IgM está positivo y el IgG negativo. Cuando los tres están positivos es una enfermedad infectocontagiosa y es cuando más se puede infectar, o sea, puede infectar a otras personas. Cuando el PCR positivo, el IgM negativo y el IgG positivo, quiere decir que va en la fase final de la enfermedad, o sea, ya va más de 21 días. Cuando el PCR está negativo, el IgM positivo y el otro negativo, quiere decir que se volvió a reinfectar. Eso es lo que nos indica. Y cuando el IgG está positivo y los demás negativos, es que ya tiene anticuerpos, que tuvo una infección pasada. Y cuando solo el IgG y el IgM está positivo, es una enfermedad en evolución, quiere decir que todavía infecta, todavía contagia y debe de seguir en aislamiento.
Aquí lo tienen en las curvas, cómo se presenta. Aquí es lo que muchos no hemos entendido. Fíjense cómo el PCR solamente sale positivo los primeros 7 días. El IgM sale positivo desde el primer día hasta los primeros 25 días. Y el IgG es la memoria inmunológica a largo plazo o mediano plazo. Desde el 7º día sale positiva, antes del 7º día sale negativo de inicio de síntomas, y esta sigue positiva por meses hasta 35 días, como se ve aquí, del segundo mes, o sea, lo que es lo mismo, hasta 2 meses, 3 meses, sigue positiva. ¿Qué más le voy a hacer a mi paciente? Una radiografía. Es bien importante esto, compañeros. No se automediquen irse a hacer una tomografía. De veras que es una gastadera de dinero que no es necesario. Lo único que se debe de hacer es una radiografía. Nosotros en el instituto tenemos la ecocardiografía pulmonar, que eso después vamos a entrar en detalle. Lo único es la radiografía de tórax. La radiografía de tórax nos va a presentar esos patrones, que es el patrón mixto, intersticial y alveolar, o sea, lo que está alterado son los alvéolos, que se llama intersticio alveolar. Entonces nos va a dar imágenes algodonosas, estas que se ven aquí. Cuando estas imágenes las vemos como alas de mariposa o de murciélago, indica lo que se llama neumonía típica. Y esa neumonía típica o pulmón blanco nos indica que tiene una neumonía por COVID. Y es cuando de aquí sí se tiene que hacer una tomografía, pero no nada más en un principio hacer la tomografía. Vean las alas de mariposa, nosotros le llamamos infiltrados alveolares múltiples. Y vean tomográficamente cómo se ven esos aumentos de densidad blancos, y este velo se llama vidrio de lustrado, o sea, un patrón en vidrio de lustrado, retículo nodular, líneas de Fleischner, que son las que médicamente detectamos. Estas son las de vidrio de lustrado, estas son imágenes de muchos pacientes con COVID. Así es como están diferentes imágenes, y en el SIDA, pacientes ya complicados. Así se ve el vidrio de lustrado, las líneas Fleischner y el patrón retículo micronodular y el vidrio despulido. Vean otras imágenes, cómo se ve el Pavi-Krasing y las alas de mariposa en la radiografía. Después de un tiempo, la panalización, estas son las secuelas que deja precisamente, tristemente, el virus, es decir, el pulmón lo hace como licuado, y estas personas tristemente quedan a un tanque de oxígeno. Son las personas que ya no tienen COVID, que ya tienen 1 año enfermos, 7 meses, y siguen con oxígeno, y estas son lo grave. Probablemente esto ya nada tiene que ver el COVID, es como cuando pasó el tsunami. Lo que dejó de consecuencia es el problema, no tanto el virus. Muy bien, ¿qué tratamiento tenemos? Igual no vamos a entrar en detalle porque no es el motivo de la plática, y los colegas médicos me van a disculpar, pero no me voy a meter a las tripas del tratamiento, nada más lo voy a señalar. Lo primero, el tratamiento de la infodemia. Son tóxicos y peligrosos. Esta infodemia, doctores, tristemente nuestras autoridades de salud han mucho, pues tienen mucho que ver en esta situación. Nos han dado informaciones erróneas. Estas personas que ya son prácticamente estrellas de cine, de teatro y de televisión, en vez de irse a ensuciar los zapatos e irse a ver cómo está la situación en las diferentes localidades. Es el problema que tenemos, de que ellos mismos no entienden la enfermedad. La politización de la pandemia, todo el mundo da instrucciones como a la triste vacuna, todo el mundo da indicaciones, échate 2 maromas, no vayas a tomar alcohol, no tomes ningún medicamento, te bañas, no te vayas a exponer al sol, y muchas de esas indicaciones no son médicas, han sido desde el punto de vista político. Tratamiento de las enfermedades concomitantes al COVID, una nutrición adecuada, medidas preventivas integrales, extra y intrahospitalarias, no automedicarse, esto es bien importante, dar un tratamiento integral de la enfermedad, la vacunación, esto es una tristeza que todavía no podamos terminarlo y están haciendo tanto show, otra vez la politización de la pandemia. Y la fase de mitigación, hay que ser cautelosos, no catastróficos, con responsabilidad y ética. Es decir, algún día se tenían que abrir las escuelas, esa es la fase de apertura, pero probablemente otra vez vaya a haber otra fase de mitigación, así como se está comportando la curva, y otra vez vamos a entrar en otra crisis de la pandemia. Para el tratamiento se espera que la inhibición viral sea más efectiva en el comienzo de la infección. Los pacientes hospitalizados, los agentes inmunomoduladores pueden ser de utilidad. Los anticoagulantes pueden ser utilizados, pero solamente en pacientes con enfermedades tromboembólicas. Disparidades, costo-beneficio, automedicación, desabasto, son mejores las medidas preventivas.
Aquí es nada más para señalar a los colegas que cuál es el mejor antiviral, retroviral, el mejor tratamiento del virus. Pasa lo mismo que en los antibióticos. Si tú das 2, 3 o más antibióticos que tengan diferente mecanismo de acción, se sinergian. Hay sinergismo, es decir, aumenta el efecto del medicamento. Entonces tú puedes utilizar uno de cada familia o todos juntos, que es lo que se está haciendo en terapia intensiva, ¿sí? Y eso entonces es importante. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Depende en qué fase. ¿Está en la fase de infección? ¿Está en la fase pulmonar o está en la fase de hiperinflamación? Recordar que el virus entra por el aparato respiratorio, por el alveolo, pero de ahí a dónde se va a los vasos sanguíneos, y de los vasos sanguíneos va a dañar el corazón, el riñón, el hígado, todos los órganos de la economía, incluyendo al sistema nervioso. O sea, se va por todo el cuerpo. Es una viremia, ¿sí? Y esta viremia, pues lógicamente va a traer síntomas y signos y alteraciones. Entonces, ¿qué medicamentos vas a dar? Terapias potenciales, ¿en qué fase está? ¿En fase de respuesta viral o en fase de respuesta inflamatoria? Que son los 3 estadios que vimos anteriormente. Y esto depende de los síntomas y signos, de cómo está la radiología, cómo están algunos marcadores de inflamación que le hacemos al paciente, cómo está la procalcitonina, las transaminases, cómo está la tomografía, cómo está el dímero D. Y de eso va a depender qué tipo de medicamento le vas a dar. Aquí se cumple, como dicen, así como es el sapo, es la pedrada, no a todos le vas a dar con el mismo cantidad de medicamentos. ¿Qué medicamentos tenemos? Nada más voy a señalarlos para los colegas que nos están oyendo. La primera familia son los bloqueadores de proteínas del virus, inhibidores de la polimerasa y proteasas. Aquí tenemos al oseltamivir, el remdesivir, al ritonavir y al lopinavir. De los bloqueadores de proteínas celulares que el virus necesita, es decir, bloquean el proceso de fusión y el transporte en núcleo citoplasma, tenemos a la cloroquina, a la hidroxicloroquina y a la ivermectina. Si ustedes lo ven, la ivermectina es un antiparasitario y la cloroquina y hidroxicloroquina la utilizamos para enfermedades como la malaria. Contrarrespuesta inmune del virus, antagonistas de interleucina 1 y 6, bloqueadores del proceso de fusión, los esteroides, la dexametasona, el tocilizumab, el ibuprofeno, las estatinas y la citromicina. La citromicina no la damos como antibiótico, solo que actúa en el proceso inmunológico. Actividad antiviral, el interferón tipo 1 alfa y beta y anticuerpos monoclonales, que producen genes que destruyen la célula infectada, anticuerpos, genera anticuerpos del virus, suero del paciente recuperados, inmunoglobulinas hiperinmunes de título de contraste, y combinación de fármacos. Como les decía, puedes utilizar uno de cada familia si el paciente está grave. Los anticoagulantes, también no a toda la persona se le debe dar anticoagulantes. Los inhibidores del factor 10A son los que más se utilizan. Solamente cuando esté el dímero D elevado, y ahí entra en una controversia y artículos, miles de artículos, en que si lo damos en los pacientes en su casa o no, etcétera. Antifibrosantes, los que ya llegan a la fibrosis, tenemos que dar inhibidores de la tirosina quinasa y inhibidores del factor transformante beta, como es la pirfenidona y es el nintedanib. Otros medicamentos que están en controversia, dióxido de cloro, que es un desinfectante de agua potable, es tóxico, es un veneno. No debemos de automedicarnos el dióxido de cloro, lo puedes utilizar, pero en ciertos casos. La nitoxozosamida, que es un agente igual que ¿cómo se llama? Que otro que acabamos de ver ahorita, que es la ivermectina, también es un antiparasitario. Y otros medicamentos. Casona, un esteroide inhalado y otro tipo de medicamentos. Y otras terapias que no las tenemos en México, como son las membranas de hemoabsorción y tormenta de citocinas. Y aquí entra la linfodemia, peor que la pandemia, y los mitos y realidades, si el enjuague en la nariz nos quita el virus o no, si la vacuna de la influenza sirve también contra el COVID, que si los antibióticos son buenos para matar el COVID, etcétera. Algunas consideraciones. La mayoría de las personas, como ya lo dijimos, el 80% se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial ni estudio de laboratorio. Alrededor de una de cada 6 personas que contrae el COVID desarrolla la enfermedad más grave y tiene dificultad para respirar. Las personas que reciben paquetes o cartas de otros países, incluyendo China, no se infectan con ese medio.
La fiebre se define como una temperatura rectal arriba de 38, axilar mayor de 37,5 o temperatura timpánica arriba de 38,2. Que si los secadores de manos sirven, no, para protegerse contra los nuevos coronavirus, que si te lavas con ellos y con jabón y gel antibacterial, con eso estás protegido, pues en parte, pero no son la panacea. Entonces los antibióticos no sirven para el virus. Los esteroides igual, esto ya tendríamos que hacer una plática de médicos para ver cuándo vamos a utilizar esteroides. Lo único que te puedo decir es que los esteroides los vamos a utilizar cuando los pacientes tienen reacción inflamatoria sistémica. Los pacientes con obesidad tristemente tienen más mortalidad y morbilidad y son los que llegan más a la terapia intensiva. Recordar entonces que la enfermedad de COVID-19 no es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad sistémica que entra por la nariz, por el pulmón, pero se va por todo el organismo. Los tristes pacientes que se ponen graves tienen que entrar con el soporte de terapia intensiva porque les da el síndrome respiratorio de insuficiencia respiratoria aguda, que es el SIRA. Y estos pacientes con SIRA necesitan ventilación mecánica. No sé si estén enterados que un día cama en un hospital privado anda arriba de 70,000 pesos más todo lo que se, pues los medicamentos que se utilicen, es decir, entre 70 y 150,000 pesos diarios. Y el promedio de un paciente con COVID en terapia intensiva mínimo son 10 días, mínimo. Entonces hagan cuentas, en cuanto sale esto ha sido una situación de veras de mercadotecnia y de muchas situaciones que dejan muy al sabor de boca y mucho que pensar. Aquí están los criterios de SIRA, no vamos a entrar en detalle. Aquí también están los criterios de SIDA, no vamos a entrar en detalle. Nada más que decir que existen, también han oído que el paciente lo ponen en pronación, es que lo ponen boca abajo, esa es la pronación. Se supone que así como, vaya comparación, pero para que me entiendan, como un pollo rostizado le dan la vuelta al pulmón, de un lado, del otro lado, por arriba, por abajo, y se supone que así ventila mejor. Esa es la pronación. De lo que ahorita les he señalado, estas son las fuentes en las que tomé, me consideré, aparte de artículos que nos llegan en el comité que estamos, para la información en salud. Para los colegas médicos que quieran ahondar más en el tema, con mucho gusto, a Petit Comité, después lo podemos ver. Bien, aquí está una foto de nuestro glorioso Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que orgullosamente hemos trabajado mucho tiempo en él. Bien, en cuanto a vacunas, las vacunas, vamos a ver algunas propiedades de ellas. Las vacunas, ahora sí que desde Jenner en 1796 con la vacuna de la viruela, desde entonces ha cambiado, ¿sí? El control de muchas enfermedades virales en el mundo. Y esto ha mejorado la salud y el incremento de esperanza de vida en el humano. Precisamente, ¿por qué? Porque muchas enfermedades virales son las que matan más en la primera infancia. De ya de mucho tiempo, pues se han creado una serie de vacunas, ¿sí? Una serie de vacunas con virus vivos atenuados, subunidades adyuvantes, con vectores virales, ácidos nucleicos, las vacunas inactivadas, es decir, que desde 1930 que empíricamente se empezaron a hacer vacunas contra pertusis, difteria, tétanos, el BCG, ¿sí? Porque la tuberculosis siempre ha sido precisamente es la peste blanca, la peste negra es la peste bubónica, y por eso yo le llamo a esta la peste roja. Ya la propuse, pero pues no me han hecho caso. Entonces, aquí en el 2015, pues hay a partir de 2015 ahora hasta el 2021, las nuevas técnicas con vectores virales, vacunas RNA y nuevos adyuvantes han hecho vacunas pues más efectivas y en menos tiempo. Aquí el desarrollo de una vacuna se tarda mínimo de 15 a 20 años en desarrollarla, desde la fase preclínica, que es la de investigación, hasta las 4 fases de la etapa que se utilizan en el método científico para que sea una vacuna con farmacovigilancia y seguridad. Ahorita, desgraciadamente, las vacunas, casi ninguna ha alcanzado esta fase todavía. Lo que sí se han hecho es una investigación de la composición de los virus, y entonces ahora los fragmentos de DNA o de RNA son los que nos están pasando precisamente, como es el factor de RNA del virus. Y aquí están algunas vacunas, 35 están en la primera fase, 14 en la segunda, en la tercera 11 y todavía ninguna en la cuarta fase, o sea, una que sea completa ya.
¿Qué tipos de vacunas existen y para qué sirven? Existen diferentes tipos de vacunas, están diseñadas para preparar a nuestro sistema inmune a combatir la enfermedad. Se están desarrollando diversos tipos posibles de vacunas contra el COVID, entre ellas las vacunas con virus inactivados o atenuados. Utilizan un virus previamente inactivado o atenuado, de modo que no provoca la enfermedad, pero aún así genera una respuesta inmunitaria. Las vacunas basadas en proteínas utilizan fragmentos inocuos de proteínas o estructuras proteicas que imitan al virus causante de la COVID-19 con el fin de generar una respuesta inmunológica. Vacunas con vectores virales utilizan un virus genéticamente modificado que no puede provocar la enfermedad, pero sí puede producir proteínas de coronavirus para generar una respuesta. Y vacunas de ARN y DNA en un enfoque pionero que utilice el RNA o DNA genéticamente modificado para generar una proteína que estimula el sistema inmune. Aquí tenemos algunas vacunas, 4 inactivadas de SARS-CoV-2, 4 vectores virales, 2 de ácidos nucleicos, como es el Pfizer, la Moderna, la de vectores virales, la AstraZeneca, la rusa y la CanSino, y en subunidades proteicas la Novavax, que es de Estados Unidos. Entonces, cada país en todo el mundo está desarrollando vacunas. ¿Cuál es la mejor? Pues ahora sí, como ustedes vieron, no hay ninguna 100% segura. Lo que sí está bien estudiado, de acuerdo a la OMS y a todas las instituciones mundiales, es de que sí, estas que están aquí, la Pfizer, la CanSino, la COVAX, la AstraZeneca, la Sputnik y la Sinovac, tienen ahora sí un estudio epidemiológico y científico que no nos causa daño a nuestro organismo y sí producen o se lleva a cabo la creación de defensas. ¿Por qué se recomienda la vacuna? Hay que vacunarnos todos, es lo primero. Es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir las infecciones específicas y fortalecen el sistema inmune. Y las vacunas disponibles en México son las que ahorita estamos comentando. Aquí tienen los países, los franceses, los ingleses, los estadounidenses, los alemanes, los chinos, etcétera. Cada uno te ofrecen su vacuna y pues como cada comerciante te dicen cuál es la mejor. Así es como cuando vamos al supermercado y te dice que pues estos productos de acá de mi rancho son mejores que de tu rancho. En México no se ha quedado atrás, existe la vacuna Patria. La vacuna Patria, se están haciendo experimentos en animales que es vía intranasal, en donde hay una estimulación de IgG, y la vía intramuscular, que hay un reto humoral. La vacuna produce títulos de anticuerpos similares a los de pacientes convalecientes. Los ratones retados sobreviven a la infección de SARS. Hay una respuesta humoral similar en los pacientes covalentes. O sea, todavía no está bien completamente estudiada, está en fase de investigación científica, pero todavía no está pues completamente desarrollada. ¿Qué efectos secundarios tienen las vacunas? Como cualquier vacuna, las que protegen contra COVID pueden causar efectos secundarios, la mayoría de las cuales son leves o moderados y desaparecen espontáneamente en 2 o 3 días. Los resultados de los ensayos clínicos muestran que también puede aparecer efectos secundarios más graves o duraderos. En cualquier caso, siempre se mantiene una vigilancia para detectar cualquier efecto adverso. Algunos efectos son dolor en el lugar de la inyección, fiebre, cansancio, cefaleas, mialgias, escalofríos y diarrea, y probabilidad de que ocurra variante en función de cada vacuna. O sea, depende de la reacción, ahora sí que la respuesta del huésped, del paciente, como también a la probabilidad de qué tipo de vacuna le aplicaron. Las vacunas protegen solamente contra el virus SARS-CoV-2, por lo que es importante mantener también un buen estado de salud. Eso es importante, o sea, no ha habido casos de muertes. Hay efectos menos frecuentes, como son de anafilaxia, es decir, si una persona es alérgica al huevo o a alguno de los vectores que lleva la vacuna, pues lógicamente va a desarrollar una reacción, pero no se ha visto una anafilaxia de muerte o que lo tengan que intubar o algo por esto. Los efectos adversos prolongados. Por lo general, los efectos adversos aparecen durante los primeros días desde que se puso en marcha el primer programa de vacunación colectiva a principios del 2020. Se han administrado cientos de millones de dosis vacunales en el mundo y no se han notificado casos de efectos secundarios que duren más de varios días.
Se ha planteado la preocupación de que las vacunas RNA mensajero contra COVID pueden causar síntomas de enfermedad, pero ninguna de las vacunas contiene el virus vivo, en consecuencia no ocasiona la enfermedad. Tras la vacunación, el organismo suele tardar varias semanas en adquirir inmunidad. Esto es importante. O sea, no te pongo la vacuna hoy, ya mañana ya tengo un escudo contra el virus. Es decir, que se puede infectar por otro tipo de los 11, de los 10 tipos de virus que vimos. El virus que causa el COVID-19, por consiguiente, es posible infectarse por este virus inmediatamente después de la vacunación y presentar síntomas debido a que todavía no ha pasado suficientemente para estar protegido. Los efectos secundarios que aparecen tras la vacunación indican que la vacuna está funcionando y que el sistema inmunitario responde a la forma esperada. Las vacunas son inocuas y vacunarse protege contra el COVID. Hay que vacunarnos y hay que difundir esta información que la vacuna es inocua. Todavía para más seguridad, en Alemania vieron que hubo algunas muertes cuando a una persona se vacunaba, pero fíjense, la vacuna contra el coronavirus empiezan a aplicarse y se informó de casos mortales luego de la vacunación, pero se trata de muertes causadas realmente por la vacuna. Se checó esto en 8 países, entre ellos allá Austria, el mismo Alemania, España, etcétera, y lo que se vio fue que los casos de muerte es porque la persona tenía una comorbilidad. Hagan de cuenta, vaya comparación, que alguien ahorita tristemente se sube a un auto y choca, ¿sí? Y entonces dice, no, pues es que se tuvo el accidente porque, pues, o sea, no, ¿cómo le comento? Iba borracho, iba drogadicto, o porque la persona le pudo dar un infarto y por eso chocó, no sea porque no tenga pericia para manejar. Entonces, lo mismo pasa con las vacunas. Aquí está el caso en Austria de una enfermera que falleció después de la vacuna, que le aplicaron el AstraZeneca, ¿sí? Y lo que se vio fue de que esta persona ya tenía otra enfermedad, que era una tromboembolia pulmonar previo a la vacuna. Entonces, ahora sí que parecería causa-efecto, pero no se ha detectado en todo el mundo, de acuerdo, no a lo que yo diga, a la Organización Mundial de la Salud, que no ha habido una muerte bien especificada por esta enfermedad. Lo mismo ha pasado aquí en compañeros que están, yo conozco el caso de una persona que está en el ISSSTE Morelia, el cual dicen que tuvo, ¿cómo se llama?, una alteración neurológica grave a consecuencia del virus. Insisto, como todas las vacunas no se ha acabado de estudiar, puede o quede en el aire si fue caso o no, pero en el mundo no se ha presentado ninguna muerte. Mitos sobre vacunas. Por cuestiones de tiempo, nada más decir que la infodemia es la peor pandemia que tenemos en este momento. Todo el mundo se siente médico, todo el mundo da opiniones de tratamiento, y sobre todo los políticos, con todo respeto, y lo malo es que lo hacen a sus comunidades y hacen así como su imperio, ellos deciden a qué hora y cómo lo hacen, y eso es una vergüenza ajena. Entonces, es importante que estos mitos, vamos a ver nada más algunos de ellos, como estos que están aquí para no enfadarlos. A continuación, aclaremos algunas de las ideas erróneas sobre la vacuna COVID que rondean en Internet. La vacuna ya existe, ni en Estados Unidos u otras regiones del mundo se existe todavía una vacuna autorizada o aprobada para prevenir la enfermedad coronavirus. No obstante, muchas e importantes farmacéuticas, como ya lo vimos, continúan desarrollando dosis que permiten frenar el contagio del virus. Recientemente, Pfizer y BioNTech anunciaron resultados positivos sobre sus respectivas vacunas, ya que su compuesto está en la fase 3 de investigación clínica de los ensayos clínicos sin detectarse algún efecto adverso importante. Si bien la noticia brinda esperanza de la lucha contra la pandemia, es importante resaltar que todavía no existe una vacuna definitiva que pueda ser distribuida de manera segura en todo y para todos y para todas. La vacuna contra el COVID causa enfermedad. Ninguna de las vacunas en progreso contiene virus vivos que cause la enfermedad. La CanSino tiene una parte del virus. Si bien hay diferentes tipos de vacunas desarrollándose, todas tienen el objetivo de enseñarle a nuestro sistema inmune a reconocerse y combatir el virus que causa el COVID. A veces este proceso puede producir síntomas como fiebre y dolor corporal. Estos síntomas son normales y es una señal de que el organismo está desarrollando inmunidad. Aquí de una vez se los adelanto, cuando se aplique la vacuna, con todo respeto a lo que digan los que dizque expertos en las vacunas, sí se pueden aplicar un antipirético o un antiinflamatorio, es decir, naproxeno o paracetamol, y no es cierto que corta el desarrollo de la inmunidad. Las personas que ya enfermaron de COVID no tendrán que ponérsela.
Debido a los riesgos graves para la salud relacionados a COVID y el hecho de que existe la posibilidad de infectarse nuevamente, es posible que los expertos recomienden a las personas que se vacunen aunque ya hayan tenido la enfermedad, incluso si ya la tuvieron. Por lo tanto, los científicos e investigadores no saben cuánto tiempo de protección las personas tienen después de enfermarse por COVID. Si dicen que una persona que se enfermó tiene una inmunidad 6 meses, es lo que muchos expertos dicen. La inmunidad que se desarrolla después de la infección, conocida como inmunidad natural, varía según cada persona. Sin embargo, algunos estudios evidencian que la inmunidad natural podría no durar mucho tiempo. ¿Dará protección duradera? Aún no es posible saber si una protección será de por vida. Los datos disponibles en la actualidad no muestran el tiempo de protección que brinda la vacuna. Si la inmunidad no es duradera, podrá ser necesario vacunarse cada año, de la misma forma que se hace contra enfermedades respiratorias, contra gripe o neumonía. Recuerden que cuando sea el momento de la vacunación, ayudará a proteger y crear respuestas de anticuerpos contra la enfermedad. Aquí entra otra pregunta frecuente. Si ya me puse la Pfizer, ¿me puedo aplicar la CanSino? Sí se puede. Hay algunos estudios que dicen que refuerza nuestra inmunidad, pero no hay nada escrito. O sea, no a fuerza tengo que ponerme la otra vacuna o ponerme de 3 vacunas diferentes. Con que tengan una vacuna, si es de una dosis o de 2 dosis, con eso ya estamos protegidos en base a lo que dicen los expertos en esta foto. Entonces, la vacuna no es segura, falso, no causará efectos secundarios graves, no nos causa efectos secundarios graves, falso, no se han hecho las suficientes pruebas, falso, todos los estudios están bien estudiados. Y así tenemos una serie de mitos y realidades que no vamos a entrar en detalle, que si la vacuna no es confiable para haberse producido rápido, cuando me vacunen me van a implantar un microchip, imagínense nada más. Al vacunarse voy a tener graves síntomas y me puedo morir, falso. Si me vacuno me voy a quedar infértil o estéril, pues lógicamente no, nada tiene que ver la fertilidad con la vacuna. Que si los tristes animales me contagian, pues si los animales andan en la calle, y pues no tenemos los cuidados, pues ahí puede ser que no nada más el virus del coronavirus o otro tipo de enfermedades. Entonces, las tristes mascotas han pagado los platos rotos de gente sin escrúpulos que ponen a dar, pues ahora sí, consejos de esto, y ahí andan los tristes perros en la calle porque le echan la culpa de que mi hijo adquirió el COVID por el perrito que tenía de mascota. El chiste es que tenemos esa situación gravísima, entonces hay que romper estos mitos sobre la vacunación y sobre el COVID. ¿Qué está pasando en nuestro México? No voy a entrar en detalles políticos, nada más señalar, pues que cuántas vacunas se han aprobado, pues las que ustedes conocen, cuántas se han aplicado, cuántos insumos tenemos, cuántos van a llegar, pues aquí están las estadísticas, yo los invito a que la vean mejor para no enfadarlos. Aquí tenemos cada una de las vacunas que existen, que ya las conocen, la Pfizer, el AstraZeneca, aquí está en qué consiste, el Sinovac, la CanSino, que tiene un vector viral no replicable, la Covaxin, la BNT1, que es de Pfizer, el Astra, el Sputnik, el Covaxin, la Janssen y Johnson, y la Covaxin, son las que tenemos en México. Aquí tienen una suma de todas las que hay en México. La Pfizer, la Sinovac, el AstraZeneca, el CanSino, el Sputnik, el Johnson y el Moderna. Una guía operativa para el retorno a clases 2020-2021. Ustedes la conocen, son profesores y son especialistas en docencia. Voy a hacer nada más algunas consideraciones médicas que creo que pueden ser de utilidad para ustedes. Yo no le voy a enseñar el Padre Nuestro al señor cura. Como ustedes saben, los lineamientos de la SEP para regreso a clases son 9 lineamientos que deben de tener. Integrar un comité participativo de salud escolar, esto con el fin de revisar cuándo los alumnos ingresen a la escuela, tener un filtro de salud en el hogar, desde el hogar debe de empezar, mandar a los alumnos con gel antibacterial, cubrebocas y carta compromiso con la intención de evitar que el virus se propague. ¿Cuáles son estos lineamientos? Lavar constantemente las manos con agua y jabón, usar cubrebocas correctamente, seguir manteniendo la sana distancia, usar más los espacios abiertos, no habrá ceremonias ni reuniones generales. Si hay alguna sospecha de COVID-19, avisar de manera inmediata. Los docentes podrán inscribirse en los cursos que da la SEP a línea con apoyo socioemocional y llevar a la escuela la carta de compromiso de corresponsabilidad. Entonces, pues hay que hacer todas las medidas que todos conocemos y esta guía de orientación pues debe de llevarse a cabo.
lo que ahorita acabamos de decir, más recordar que el contagio, el mecanismo de transmisión son las secreciones nasobronquiales, es decir, la tos, el estornudo, el hablar, ¿sí? Y el contacto con las fomites y vehículos, es decir, con los lugares en donde la persona estornudó o tosió o donde se limpió la mano. De acuerdo a la escala de riesgo de contraer COVID, y comparado con cargar gasolina, cenar en la casa de conocidos, hospedarse en un hotel, jugar golf, comer al exterior, se dice que el riesgo en la escuela con todas las medidas disminuye mucho. Y por eso es importante las acciones de retorno a clases desde el primer día, como el resto del ciclo escolar. El primer día, pues ya ustedes saben qué es lo que se hace, no voy a entrar en detalle. Lo que sí es importante, las principales medidas sanitarias para establecimientos educacionales y para otro establecimiento de salud o gubernamental. Las principales medidas sanitarias para el establecimientos educacionales. Es decir, aquí pongo un ejemplo. Miren, aquí está un aula en la cual hay 15 alumnos, pero no usan cubrebocas. El maestro habla en vez de utilizar micrófono y están cerradas las ventanas. El riesgo de que se contagien estos 15 alumnos es el 14,1%, es decir, si el 14% de 15 alumnos, ¿sí? Eso es lo que puede suceder, o sea que aquí se queden volando, como ya dijimos, las gotitas del profesor que está hablando o que está estornudando y no hay salida, están cerradas las puertas. Y lo que se está haciendo en todos lados es lo de ventilación cruzada. Y se ha visto que con esta medida la recuperación del aire es en 20 minutos, es decir, rápidamente ahora sí se va la situación. Aquí se pueden agregar extracciones de aire y ventiladores. Esas son las otras dos que se pueden utilizar aquí. La comunicación es muy importante, ¿sí? Construir y mantener la confianza. Anuncio temprano, o sea, tenemos que convencernos primero los profesores de que pues las cosas deben de ser, o sea, me refiero que estén bien conscientes de lo que está pasando. Transparencia en los hechos, escuchar tanto a sus autoridades como al sector salud y la planificación de tu escuela. No es la misma una escuela que otra, o una universidad, o un kinder, o una secundaria, ¿sí? Para evitar rumores que den como resultado una infodemia, es importante brindar una atención, una información confiable, es decir, no en el pasillo, solicitarlos o dar trípticos o dípticos, etcétera, de información, tanto para los niños, infografías, placas de redes sociales para diferentes audiencias, preguntas frecuentes, comunicados, mapa de distribución geográfica y guías sobre la comunicación de riesgos. El mejor tratamiento es el preventivo. Lavar de manera frecuente y con técnica correcta las manos, lavarse por 20 segundos, si tienen síntomas respiratorios, de antemano no acudir a la escuela, ¿sí? Tanto de entrada y salida como de mantenimiento en la escuela, el uso del cubrebocas, ¿cuáles son los cubrebocas que se deben de utilizar? No cualquiera, ¿sí? Eso es bien importante, ¿qué lineamientos da la SEP y la Secretaría de Salud para el regreso a clases? Los cubrebocas en las clases, ¿quién debe usarlo? En el interior de los planteles, todos los estudiantes y profesor, es decir, el personal de la escuela deben usar cubrebocas desde el ingreso hasta la salida. Excepción, no debe usar mascarilla los niños menores de 6 años de edad y personas con discapacidad que no puedan usarla en forma segura. Esto es bien importante porque los de preescolar pues no deben, todavía es mi punto de vista como médico, todavía no deben de regresar a clase mientras que no estén vacunados. Llevar cubrebocas de repuesto. La guía indica que los alumnos deben llevar un cubrebocas de repuesto para cambiarlo durante la jornada. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el uso de cubrebocas no es obligatorio en menores de 5 años, mientras que los mayores de 12 deben de utilizarlo de la misma manera que los adultos. De 12 en adelante como el adulto, y entre 5 y 12, pues un infantil. El uso de las mascarillas es obligatorio cuando no es posible llevarlo a cabo en la sana distancia o cuando estén cerca de una persona enferma, ¿sí? Verificar que el tamaño de cubrebocas sea el adecuado, explicarles cómo deben usarlo, debe de usarlo por poco tiempo y supervisarlos constantemente. Aquí hay algunas guías de hacer cubrebocas caseros o en la misma escuela.
¿sí? Y si no lleva cubrebocas, pues hay que proporcionárselo ahí a los padres de familia, el comité de la escuela debe de ver las estrategias. ¿Cómo usarlo? Debemos de esto ponerlo en tanto en los pizarrones y a cada alumno darles un díptico de cómo utilizar el cubrebocas y cómo lavarse las manos, que esa es la otra cosa, el lavado de manos correctamente. Eso es lo importante. Cómo hacer el lavado de manos de una manera, por cuánto tiempo, por 40 segundos, etcétera. Entonces, entre todos y todas hay que cuidarnos, no nada más es de los niños, solo también de los profesores, no olvidar que no nada más afecta el COVID a los adultos, también los niños pueden estar contagiados y ser asintomáticos, ese es el gran problema. Y esto es lo que nos hace un escenario en los planteles escolares. El escenario 1 es que no tenga casos, es el verde. Cuando tiene casos sospechosos entra en el escenario amarillo y cuando tiene caso confirmado en el escenario 3, entonces ya las estrategias están bien claras de lo que se debe hacer en cada escenario. No vamos a entrar en controversia. Es sobre todo para los profesores y todo el personal de apoyo en las escuelas. Hay que considerar las comorbilidades que pueden tener estas personas, el tabaquismo, el cáncer, la obesidad. En estas personas tenemos que tener mucho criterio, pues para mejor que no se incorporen a ¿cómo se llama? A clase, y como les había dicho, los menores de 5 años, o sea, los de preescolar y las mujeres embarazadas. Son los de alto riesgo. Si los infantes, es decir, en la escuela empiezan estos síntomas, fiebre, dolor de cabeza, tos seca, malestar general, dificultad para respirar o dolor muscular y cansancio, puede ser síntomas de COVID. Por lo tanto, se debe de crear un taller de bioseguridad, elaboración de protocolos para la reaperturación de las escuelas. Otra parte que no podemos dejar de lado ni con los alumnos ni con el profesorado es precisamente la alteración psicológica, psiquiátrica que existe, es decir, los temores de enfermar o morir, miedo a perder dinero, miedo a poder trabajar durante el aislamiento, desesperanza, sensación de vacío, y entonces es necesario un apoyo socioemocional tanto a estudiantes como a profesores. Esto es bien importante, la participación del psicólogo y el psiquiatra dentro de las planteles es muy importante y deben de pedirlo. Aquí está un cuento que por razones no se los voy a, ahora sí como dicen, no se los voy a contar sobre lo que es el coronavirus. Nada más lo único que deja de mensaje es que, pues si todos luchamos contra el coronavirus, tanto profesores como alumnos, venceremos esta lucha. Bien, hay que recordar que la mejor opción es la prevención, no entrar en pánico, no bajar la guardia y no dejar las medidas preventivas. Es importante tener presente qué es una infección y qué es una enfermedad, recordar esto, así como la ventana inmunológica, es decir, el periodo que no tiene síntomas ni signos y que dijimos que puede ser hasta de 15 días y en la media 5. ¿Qué son los infectados sanos? Que corresponden al 70% de la población que tiene el COVID, que salen positivos, los infectados con enfermedades concomitantes, que corresponde al 20%, y el 10% de los casos que sí se enferman, y 4 de ellos van a ir a la terapia intensiva. Esto es lo grave del asunto. Hagamos la diferencia durante la pandemia, hay que llevar en casa, me refiero fuera de casa y en nuestro centro de trabajo, en este caso en la escuela, todas las medidas que se deben de llevar a cabo. No bajar la guardia en ningún lado, porque precisamente a veces en casa sí lo hacemos, pero en el supermercado no, nos vamos a la cantina, o nos vamos a la iglesia, o nos vamos al estadio, o nos vamos al ¿cómo se llama? Al concierto, y pues ahí está la situación. Protegernos, aquí es muy importante, la mascarilla, la careta no desplaza a la mascarilla, ojo con eso, deben de tener los dos, o sea, no es uno u otro, o la mascarilla solamente, o sea, lo que es el cubrebocas, y lo que es la careta, sí o no. Eso es importante, tanto en el equipo de salud como en el equipo de profesores. Aquí están todo lo que son los cubrebocas. Los alumnos no pueden llevar válvula de exhalación, hay algunas especificaciones que ya no las puse por cuestiones de tiempo, ¿sí? Hay algunos cubrebocas pues muy coquetos, muy modernos, muy bonitos, pero con el simple hecho de saberlo usar, aunque no sea N95 y traer tu careta, estás protegido.
Sí, entonces tenemos de estar bien capacitados tanto y protegidos tanto el equipo de salud como el equipo de profesores. Y no nada más, me refiero de profesores y todo lo que conlleva a la SEP, o sea, los trabajadores de la SEP. Cuando sea necesario sí utilizar mascarillas de alta eficiencia, ¿sí? Y pues hay que estar al pendiente de la última noticia sobre cómo está nuestro semáforo y demás sobre COVID. Es importante recordar, ya por último, que la suprema facultad del ser humano no es la razón, es la imaginación. En momentos de tensión emocional hacen que estos dos factores entren en conflicto y nos obligan a hacer acciones extremas de pánico, agresión, suicidio, asesinar y agredir, depresión, ansiedad. Por lo tanto, el gobierno como el equipo de salud y los medios de comunicación por su parte debemos de ser muy cautelosos con nuestros comentarios. A la población no entrar en pánico ni hacer nuestras propias conclusiones ni autotratarse, así como a atender las indicaciones de este encierro para que muchos, para muchos es calvario de claustrofobia. Ver el lado de ganar y ganar haciendo más lazos con nuestras familias, acomodar la casa, meditar, ponernos en paz con nosotros mismos, hacer yoga, ejercicio, hacer cursos vía internet, entre otras cosas, y no compararnos. Hay tantas cosas que hacer. Es un pensamiento que, pues que por ahí se los pongo de un autor. Ánimo, vamos a salir adelante. No podemos ignorar que diariamente en el mundo mueren, es bien importante, diariamente en el mundo mueren 150,000 personas por otras causas como lo son desnutrición, cáncer, accidentes, entre otras muchas causas. 150,000 muertes diarias en el mundo. Tomar en cuenta que nuestro equipo de salud tiene la experiencia en la tristemente célebre pandemia de influenza del 2009, por lo tanto hay mucha experiencia para tratar el COVID. Que contamos con un equipo de salud comprometido, que lo mejor que tiene nuestro México es su gente, considerar como el SIDA, el COVID, que sí da, es decir, que hay que tener mucho cuidado. La sindemia es la que hay que tener mucho cuidado con ella. Y por último, considerar que cada 10 años existe una zoonosis viral y que para el 2030 se espera una pandemia de influenza que puede poner en peligro a la raza humana. O sea, no va a ser ni la primera ni la última. Esto es importante tenerlo presente. Entonces, en México nos hace falta mucha educación y más educación en salud. Pero no le echemos la culpa a los profesores porque no educan. La educación empieza en casa. Es algo importante, ahí sí, todos los que somos padres de familia sabemos de qué estamos hablando. Si descuidamos a nuestros hijos, son maleducados y así llegan a la escuela y le echamos la culpa al profesorado, que somos unos ineptos y que somos unas personas que no tenemos la preparación. Entonces, esto nos hace falta mucho en nuestro México y aquí pondríamos que la falta de educación en casa. ¿Sí? La educación se mama. Eso es importante tenerlo presente. ¿Sí? Y pues hay que tener presente también y felicitar al equipo tanto de salud como al profesorado o a toda la SEP. Entonces, que muera la peste roja, al igual que la peste negra y la peste blanca. Pues es lo que les tenía preparado para ustedes. Espero que haya sido de utilidad y les agradezco su atención. Gracias, doctora Alejandre, por su magnífica exposición. Sabemos que esta exposición es fruto no solamente de su experiencia personal como médico, tanto en el INER como de su experiencia privada y en el ISSSTE, sino que también es aventarse horas y horas de investigación en diferentes sitios oficiales para poder llegar a tener estas conclusiones. Le damos mucho las gracias y esperamos saber si alguien, algún médico, alguna doctora, algún profesor o profesora tiene preguntas por aquí. Pueden levantar su manita, por ahí hay una manita que pueden levantarla. El Salvador Hernández, el doctor, tiene levantada la mano. Por favor, si hace la pregunta y tiene el micrófono apagado, lo tiene que conectar. Mi pregunta es que cuando llegan padres de familia y nos dan una carta diciéndonos que no quieren que vacunen a sus hijos por nada del mundo,
ni siquiera las gotas para la polio. ¿Qué podemos hacer ahí? Ahí lo que les sugiero es que ahí sí se pongan en contacto con el personal médico que está con ustedes en la SEP, y pues considerar un caso especial en el sentido de que en un momento dado, pues sí se debe de poner en tela de juicio a ese padre de familia el por qué no quiere. O sea, como usted lo dice, al entrar a una escuela deben de tener un compromiso, una carta compromiso de que deben acatar las órdenes de la escuela. Y precisamente, maestro, ahí es lo que debe de hacerse, ¿no? O sea, si el maestro está bien convencido de esto, el director tiene la facultad de decirle, mientras que no te vacunes, no te voy a dejar entrar, pero vamos a llevar tu caso a medio legal y a medio médico, ¿verdad? Para que se lleve a cabo, doctor. Porque el riesgo es mucho, ya vio usted, una persona que está contagiada en el caso de COVID es 1 a 3, uno contagia a 3, y ese es exponencial. En el caso de la influenza es 1 a 9. Uno contagia 9 y esos 9, cada uno contagia 9, 9, 9. Es exponencial. Entonces, igual que en otras enfermedades virales, maestro, es importante lo que usted comenta. Es muy importante su pregunta, en el sentido de que ahí se debe de actuar tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista médico. Así es. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, doctor Alejandro. Gracias, maestro o doctor Salvador. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, por parte del Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales de la Dirección de Educación Extraescolar, y por parte del doctor Salvador Urtiz, que es el jefe de este departamento, le damos las gracias al doctor Alejandro por tan magnífica exposición. Le quedamos agradecidos y espero que más adelante los que son médicos que se dedican a la medicina institucional o privada se puedan conformar para la oferta que hizo él sobre dar de manera más específica ya todo lo que tiene que ver con el tratamiento del COVID y lo que es el COVID. Pues muchas gracias por la invitación. Estamos para servirles. Buenas noches y hasta luego. Buenas noches y gracias a todos los que asistieron. Gracias a el personal de la Red Estatal del Servicio Médico Escolar y gracias a los demás asistentes que nos hicieron el favor de estar por aquí. Espero que se hayan despejado sus dudas. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.